Aunque la inteligencia artificial está ya prácticamente en todos los ámbitos de nuestras vidas, especialistas han comenzado a colocar en la balanza el cúmulo de oportunidades y los riesgos que conlleva estos avances tecnológicos. Entre los beneficios, destaca la automatización que ha mejorado la eficiencia en la manufactura, logística y servicios financieros. Los robots y sistemas automatizados ahora pueden realizar tareas repetitivas con mayor precisión y menor costo. Es un tema de gran actualidad tocar las oportunidades y retos de la inteligencia artificial, en pocas palabras, pros y contras de la misma. Saludo con mucho gusto a mis invitados, María Elena Chan Núñez, ella es profesora investigadora de la UDG, jefa de la Unidad de Formación y Certificación Docente de Ambientes Virtuales de UDG Virtual. María Elena, bienvenida. Muchas gracias. Carlos Iván Moreno, director general de UDG Virtual. Tocayo, bienvenido. Tocayo, muchas gracias por la invitación. Rosa Leonor Ulloa Cázares, profesora investigadora de la UDG. Ella es especialista en tecnologías de la información. Rosy, bienvenida. Gracias. Y Edgar Rubalcaba Gómez, él es profesor del Departamento de Políticas Públicas y también es investigador del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del CUSEA de la UDG. Edgar, bienvenido. Gracias, Carlos. Quisiera pedirles que hiciéramos una breve introducción al tema. Comienzo contigo, María Elena. Bueno, sin duda la inteligencia artificial ahorita es tendencia y al mismo tiempo nos vuelve a remitir un poco al esto de la tecnofobia y la tecnofilia que se vivió desde los 90, digamos, con lo que fue como la aparición del Internet como lo conocemos ahora. Creo que estamos en otro momento en el que hay, por un lado, mucho miedo, muchos temores ante lo desconocido seguramente, aunque está en todos los ámbitos de la vida, como lo has dicho, Carlos. Pero la oportunidad me parece que es identificar, sobre todo cuando estamos hablando de la educación y de la educación superior, si nos puede sumar inteligencia, ¿no? ¿Qué tanto podemos ser más inteligentes con la inteligencia artificial? Muy bien. Carlos Iván Moreno, una primera intervención. Bueno, coincido con María Elena. El tema de inteligencia artificial generativa es una tecnología sin duda disruptiva, le llaman una tecnología general que tiene la capacidad y está demostrando esa fuerza para reorganizar todas las actividades de lo que significa ser humano y el ser social. Sí, desde la educación hasta el trabajo, hasta las dinámicas democráticas, hasta la forma de interactuar. Un poco como en su momento lo fue el automóvil, toda la sociedad se reorganizó alrededor del automóvil, ¿sí? Y la inteligencia artificial tiene ese potencial, ¿sí? De llevarnos a reorganizar todas las actividades prácticamente del ser humano. Ya lo estamos viendo poco a poco, ¿eh? La diferencia es que, a diferencia de otras tecnologías, la inteligencia artificial es distinta en el sentido que es muchísimo más rápida, claro, la forma en que se está desarrollando. Lo que llevó décadas con la máquina de vapor, el automóvil, etcétera, está llevando semanas. De acuerdo. Y eso nos obliga a tener una reflexión pues, profunda, franca, abierta, transversal en todos los ámbitos de la sociedad. Muy bien. Rosy, por favor, un primer apunte sobre el tema. Sí, gracias. Bueno, yo creo que podríamos ver esto como en dos partidas, ¿no? Las cuestiones de retos y oportunidades en el desarrollo de estas herramientas, pero también en la parte esta sobre el uso, ¿no? que se le da y los potenciales con visión a futuro, ¿no? Conviene plantearse como unos escenarios posibles catastróficos, si se valen, y también escenarios ideales, ¿no? de futuros utópicos, pero los dos tienen que estar en la mesa de la discusión y no olvidarse pues que son realidades potenciales. De acuerdo, muy bien. Edgar, por favor, una primera intervención. Bueno, pues la inteligencia artificial, estamos viendo máquinas que están imitando lo que hacemos normalmente nosotros, como pensar, tomar decisiones, recordar. Y estas máquinas, estos algoritmos están afectando ya el día de hoy la vida de millones de personas. Algunas veces nos damos cuenta de ello y algunas veces pasa desapercibido, pero siempre nos están afectando. Y lo que decía Carlos Iván en ese sentido de cómo la inteligencia artificial evoluciona exponencialmente a mucha mayor velocidad que nuestro cerebro, ¿sí? O sea, yo tardo a lo mejor 3 años en aprender un idioma chino mandarín y una máquina puede tardar 3 semanas, ¿no? O 3 días. Entonces estamos viendo un reto, un desafío muy grande de estos algoritmos que modifican
todo, la conducta de las personas, manipulan nuestra toma de decisiones, crean nuevas sensibilidades, o sea, lo están cambiando todo. Muy bien. María Elena, ¿cómo pudiéramos ubicar, aunque ya nos daban un apunte sobre la irrupción tú misma del Internet, etcétera, ¿podríamos ubicar en el tiempo cuándo empezamos con esto de la inteligencia artificial? Bueno, hablaríamos de que la inteligencia artificial como tal viene de muchas décadas atrás del siglo pasado, ¿no? Como todo lo que ha sido su desarrollo. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa, que es como la que está ahorita en el tema, ¿no? Tiene ya públicamente poco tiempo, o sea, estamos hablando más o menos del 22 hacia acá y más propiamente del 23, que es cuando se hace ya popular o se hace, bueno, finalmente se dispone para el público en general el ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que se hace ya de un uso más cotidiano. Entonces, es muy reciente, ¿no? La generativa, la inteligencia artificial generativa. Ahora, esta inteligencia artificial ha estado con nosotros, te pregunto, a veces sin siquiera saberlo nosotros. Por supuesto. Sí, porque está en tantas cosas que utilizamos, ¿no? Si uno piensa, está justo porque los algoritmos que están detrás, por ejemplo, del manejo de las redes sociales, el hecho de que de pronto tengamos una publicidad que de pronto no entendemos muy bien por qué aparece ahora, pero ciertamente uno tuvo conversaciones o búsquedas y después nos empiezan a aparecer, ¿no? Esta publicidad muy enfocada o muy personalizada, ¿no? Claro. A lo que nosotros estábamos buscando. Y ahí está operando la inteligencia artificial. Cuando tú buscaste esto en Google sobre, un balón, y de repente aparece la publicidad del balón, ¿no? Claro. Y eso está en la vida cotidiana prácticamente. Todo el tiempo. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando uno dice, ¿por qué hay gente que siempre opina y cree, y por ejemplo en política es muy notorio, ¿no? Que las personas a veces suponen que todos piensan igual, que como ellos piensan, claro. Y esto de las burbujas, ¿no? Como que cuando dice uno es que estás en tu burbuja, es que es cierto porque el consumo, el algoritmo que nos lee, digamos, o que nos da lo que solemos consumir, claro. Nos hace pensar que estamos todos en la misma sintonía, cuando en realidad hay infinitos otros universos y redes, ¿no? Que se están moviendo, ¿no? Carlos, te quería preguntar, antes de pasar a los retos o riesgos incluso que trae la inteligencia artificial, me gustaría, no porque sea más importante, sino porque así está, pros y contras, ¿qué nos ha traído de beneficios la inteligencia artificial? ¿La tecnología para la salud? No sé, ¿en qué ámbitos? Bueno, quisiera abordar un poco, complementar lo que mencionó María Elena. Yo veo, en cuanto a la historia brevemente, tres momentos clave. Se empezó a hablar de inteligencia artificial desde mediados del siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, con Alan Turing y John von Neumann y demás. Y después como que avanzó muy lentamente, ¿no? Había algunos desarrollos, pero el segundo momento es este punto de quiebre que yo sí lo remonto al 2016, cuando este algoritmo AlphaGo de DeepMind, que después la compró Google, derrotó al campeón mundial del juego milenario Go, sí, que implica no solo análisis, implica estrategia, implica cierta intuición y cierta creatividad. Claro. Entonces, ese es un momento de quiebre que incluso puso al mundo, porque este torneo fue llevado a cabo en China, ¿sí? Esto es un juego milenario, y sí mostró por primera vez que un algoritmo, como bien comentaba Edgar, puede desarrollar y superar en algunas condiciones las capacidades de procesamiento humano, ¿no? De inteligencia predictiva. Y el tercer momento, lo que decía María Elena, el ChatGPT, porque por primera vez ya utilizamos de manera explícita, consciente, un algoritmo. Beneficios, bueno, este desarrollo también que se llama AlphaFold, también de DeepMind, está analizando y desarrollando estos mecanismos para romper las proteínas, desarrollar antibióticos para matar bacterias. Lo que el humano ha tardado decenas, por no decir 100 años, este algoritmo lo está haciendo en semanas. Entonces son grandes beneficios. Tema de riesgos, toda la experiencia que nos ha dado el desarrollo tecnológico nos dice que todo avance e innovación es usada eventualmente como arma, ¿sí? Y la inteligencia artificial pues no va a ser una excepción, porque tendría que serlo. Hay datos bien relevantes de que se está vendiendo los algoritmos de vigilancia principalmente a países de regímenes no democráticos, ¿sí? Y eso también debe ser parte del debate como una preocupación. Muy bien. Rosy, ¿qué otros beneficios le encuentras tú a la inteligencia artificial y cómo están ya siendo aplicados, por ejemplo?
Sí, bueno, definitivamente la capacidad de procesamiento, ¿no?, de los algoritmos nos ha permitido lograr alcanzar soluciones que humanamente nos hubiera tomado, no sé, X número de años, ¿no? Por otro lado, yo creo que ofrecen una ventaja para la democratización del conocimiento. Justo la doctora Marielena lo mencionaba, ¿no?, sobre cómo ser inteligentes con la inteligencia artificial. Pero también en este sentido está como la disyuntiva, ¿no?, entre qué tanto nos aporta a la gestión del conocimiento y qué tanto nos quita, ¿no?, y nos lo entrega en bandeja de plata. Claro. Y en el centro de esto, ¿qué tanto hace a un lado al ser humano? Sí, precisamente, ¿no? Por ejemplo, este tipo de algoritmos tan potentes que están trabajando en la fabricación de nuevas drogas o medicinas, como le queramos llamar, vacunas, etcétera, pues tienen esta característica de la no interpretabilidad, ¿no? O sea, los mismos creadores no saben qué hacen ni cómo lo hacen, y entonces no hay aprendizaje ahí. Y sí, podemos llegar a soluciones, la cura del cáncer, la cura del SIDA, pero no supimos cómo llegamos ahí. ¿Cómo llegamos ahí, no? Ni cómo replicarlo, ni tampoco la prueba y error, que es la manera en la que aprendemos, ¿no?, los humanos. Y esa parte, pues, no la podemos perder. Sí, porque la inteligencia artificial te va a entregar el resultado, pero no supimos cómo llegamos al mismo. Exactamente. A eso te refieres, ¿no? Sí. Y entonces no hubo aprendizaje. No hay aprendizaje. De acuerdo, muy bien. Edgar, ¿algún beneficio que encuentres tú, aparte de los que se han comentado? Bueno, beneficios, o sea, en general, pues como las oportunidades que se abren con la Rosa, inteligencia. pues esa es la capacidad de procesar los datos y analizarlos, ¿no? ¿Y cómo se está aplicando ya? Bueno, en temas de salud, por ejemplo, ya hay máquinas que te ayudan a detectar cáncer, por ejemplo, cáncer de mama. Están entrenadas y tienen una precisión que logra superar a la formación de un especialista, digamos, que detecta eso, ¿no? En base a técnicas de machine learning y deep learning, alimentando imágenes, ya pueden, digamos, hacer eso, predecir, digamos, analizar y diagnosticar una enfermedad como el cáncer con una precisión muy alta. Un algoritmo, lo que un médico a lo mejor tardaría 7, 8 años en formarse en esa especialización. Y en este ámbito, la democratización que mencionaban en la mesa, ¿crees que también eso lleva implícito bajar costos, la inteligencia artificial, para temas médicos y diagnósticos? Sí, bajar costos, claro, y sobre todo un gran reto que hay es la sustitución del recurso humano, ¿no? O sea, hay hospitales, acabo de leer una noticia, que ya no tienen médicos, sino todos son robots. Y también escuelas en las que ya no contratan profesores. Un college en Reino Unido que ya prescinde de los profesores. Claro. Entonces eso es un gran reto. Bueno, tengo que hacer una pausa y regresamos precisamente con ese reto, el tema del desplazamiento laboral que implica la inteligencia artificial. Los expertos encuentran 5 áreas de riesgo en el manejo de la inteligencia artificial, que abarcan la seguridad, la privacidad de datos, la ética, la gobernanza y el impacto social y económico. En el caso de la seguridad, advierten que hay una creciente dependencia de algoritmos y sistemas automatizados autónomos, por lo que hay una gran preocupación por la posibilidad de que se produzcan ciberataques dirigidos a los sistemas de compañías o instituciones. Oportunidades y retos de la inteligencia artificial, ese es el tema que abordamos en Ruta 44. Hace un momento decía que íbamos a tocar este tema del desplazamiento de la mano de obra del ser humano, María Elena, por parte de la inteligencia artificial. Ya lo estamos viendo. Sí, claro, en múltiples ocupaciones, muchas profesiones de todo tipo. Yo creo que aquí lo que uno se pregunta es, finalmente las características esenciales del ser humano, o que al menos se dice, todavía la inteligencia artificial no ha llegado ahí, es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento complejo. O sea, son como los 3 tipos de pensamiento que
no se alcanzan a... porque finalmente la máquina trabaja con la información que tiene, y la información que tiene se las hemos dado los seres humanos, claro, ¿no? Entonces, eso que está ahí es con lo que puede procesar. Sin embargo, bueno, hay experimentos ciertamente en los que uno piensa, bueno, van a llegar ahí, y cuando uno habla con los expertos dicen, no sabemos si van a llegar ahí, si van a llegar a rebasar. Pienso yo que aquí la oportunidad está en desarrollar, siempre se piensa como que en la educación tendríamos que desarrollar competencia digital, o que estamos más, cómo dominar la tecnología, y en este caso, cómo dominar la inteligencia artificial. Y yo creo que sí, hay un punto en el que no podemos obviarlo, ¿no? Lo tenemos que saber hacer. Sin embargo, no olvidarnos que estas 3 características del pensamiento son el núcleo de toda profesión, y que la gente que domina esa parte puede usar la inteligencia artificial creativa, crítica y complejamente, y van a estar siempre resolviendo en otro nivel de cosas, pero tenemos que estar por encima, y eso es lo difícil. Yo creo que hay que cambiar el currículum casi de buena parte de las carreras, y además tener atención a que no todo va a ser miel sobre hojuelas en esto, ¿no? O sea, María Elena, ahorita que dijiste las digamos, características que identifican al ser humano con respecto a la inteligencia artificial, me quedé pensando, si la inteligencia artificial aprende chino mandarín en 3 semanas, ¿no podrá aprender lo otro también? Bueno, es algo que todavía es incierto, o sea, no estamos seguros hasta dónde, porque, por ejemplo, esta parte intuitiva, ¿no?, que es mucho característica del ser humano, y se dice, o sea, sin embargo, ha habido experimentos en los que parece que se maneja, ¿no? Muy bien. Entonces, Tocayo, a ver, hay muchos ámbitos, el tema de la ciberseguridad, el tema de esta violación a la privacidad de la gente, entre otros factores. La educación misma que está siendo amenazada por ese tema de la inteligencia artificial. Toda revolución tecnológica, nos muestra la historia, genera ganadores y perdedores. Y mecanismos de compensación a través de la acción pública, de la acción gubernamental. El problema con la inteligencia artificial es que es muy rápido este cambio, esta sustitución, que francamente los gobiernos están, quizás salvo la Unión Europea, que avanza más rápido en ese sentido, están pasmados. Si no hay una reacción rápida en el sentido de cómo compensar este cambio, esta sustitución tan vertiginosa. Por el lado positivo, en el ámbito por poner un ejemplo de la educación, se dice que con estos algoritmos que hacen mejor las actividades repetitivas, rutinarias, ¿sí?, es esa promesa de que entonces el docente, el investigador, nos podremos dedicar más al aprendizaje colaborativo, sustantivo, significativo, en la solución de problemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si la inteligencia artificial, si los algoritmos pueden sustituir algunas de esas tareas más mundanas, más, reitero, repetitivas, automatizadas, entonces es positivo. El problema es que esa línea es muy delgada y muy gris. ¿Sí? Hasta dónde, lo comentaba Edgar, en esta escuela en Reino Unido que están sustituyendo a los docentes, pues más bien si el docente lo que hace es ir a dar su cátedra solamente a transmitir información, pues es realmente, yo diría, pues hasta qué bueno que sea sustituido. Si como docente solamente vamos a dar información, a transmitir información, creo que sí lo puede hacer mejor un algoritmo. Ese no es el trabajo docente, obviamente. Es el pensamiento crítico, es la problematización, es la empatía, ¿sí?, es la generación de confianza, etcétera, el pensamiento crítico. Entonces, más bien, es la promesa, es la parte utópica, es que esto nos permita redefinir el concepto de educación, redefinir el concepto de colaboración, redefinir el concepto de humanismo, de empatía, y enfocarnos en eso, que difícilmente va a ser sustituido. Digamos que esta es la última trinchera contra la inteligencia artificial, Tocayo. Pues sí, es volvernos más humanos, volvernos más empáticos, volvernos más colaborativos. Sí, que yo creo que también desde la parte autocrítica lo hemos perdido un poco, claro, a nivel global en el ámbito educativo. Ahora resulta que hace tiempo éramos medio robots y no nos dábamos cuenta, ¿no? Al menos Exacto. en esa falta de empatía, ¿no? Muy bien, Rosy, déjame regresar al tema de la invasión de la privacidad, ¿no? Que ahora se puede replicar la voz de alguien, el rostro de alguien, y es parte de los riesgos de la inteligencia artificial. Sí, definitivamente, ¿no? El asunto es que estas inteligencias artificiales ahora generativas, pues justamente esa es su característica, ¿no? Que crean y producen contenido no necesariamente sentado en la realidad. La máquina no es buena, no es mala,
pero obviamente quien está detrás utilizándola y dándole el comando es el que lleva la intención. Entonces, como siempre, la tecnología solo sirve para potenciar lo que ya hay en el ser humano, ¿no? Lo bueno y lo malo. Esta cuestión de la seguridad creo yo que trasciende no solo al ámbito individual, sino que toca obviamente a los gobiernos, a las instituciones, a las organizaciones, y va un poquito más allá, ¿no? de esta cuestión de la protección de los datos personales, sino de la sostenibilidad de los sistemas electrónicos, ¿no? Hablábamos de que ya hay una dependencia en estos sistemas computacionales, pero cualquier ataque, recientemente pasó con los sistemas de los aeropuertos, ¿no? Y algunas empresas que, ahí fue una tontería, ¿no? Del gobierno estadounidense, pero al final pasó algo, pues, y se quedaron parados no sé cuántas horas, ¿no? Los vuelos y varias operaciones cruciales. Este es otro tipo de seguridad que también está en riesgo por esta dependencia tecnológica, ¿no? Y que las dos cosas tendrían que avanzar paralelamente, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la seguridad para esa tecnología. Incluso hay ya hasta piratas informáticos y gente que se dedica a secuestrar información de empresas, sí. Hackeos, y después piden rescate y todo eso, ¿no? Sí, en México pasa más frecuente de lo que creemos, ¿no? O sea, hay empresas que tienen hasta un presupuesto anual nada más para estarle pagando a la gente que les quita, ¿no? acceso a sus propios datos, empresas muy grandes, evidentemente. Sí, de hecho, los mismos se realizan hackatones, que aquí en México no es tanto esa visión, pero en otros países sí, la visión es craquear los sistemas y las aplicaciones que ya se están desarrollando justo para encontrar las fallas y trabajar en ellas sin resolverlas, ¿no? Sí, empieza a haber ahora sí que un programa para identificar, por ejemplo, cuando estamos ante algo creado por inteligencia artificial, ¿no? Sí. Filtros. Sí. Se están haciendo también, ¿no? Sí. No a la velocidad ni a la altura, ¿no? de lo que se requiere, pero sí se trabaja en eso fuertemente. Edgar, y te quería preguntar en ese mismo orden de ideas el tema del crimen organizado. Así como hay crimen organizado, pues el que vemos cotidianamente, y que quiero suponer que también hay un crimen organizado preparándose con este tipo de mecanismos. Claro. Y cada vez son más los que se están organizando para este tipo, y por eso también es tan importante la formación en temas de ciberseguridad, en este sentido, porque el tema, y en el tema de seguridad, no nada más hablando del ciberataque, o sea, la inteligencia artificial también está sirviendo en temas de seguridad, por ejemplo, en temas de las cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, pero estas, cuando se aplican, por ejemplo, en China, que es un país que no se caracteriza por ser muy democrático ni muy respetuoso de derechos humanos, tienen muchísimas, pero en un país como Londres, que se están también aplicando, ahí hay un gran debate. La efectividad no está en duda. Claro que te ayuda a atrapar criminales, a inhibir robos, pero también entras en un dilema de tus derechos de privacidad en este sentido. Entonces, esa parte de los dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial también es algo que ya principalmente la Unión Europea, etcétera, están poniendo mucha atención grandes organizaciones para ponderar, valorar en dónde hay una afectación a los derechos humanos o a la persona, para que ese sea el límite del uso de la inteligencia artificial. Claro, y por ejemplo, hace un momento que hablábamos de la delincuencia organizada como tal, hemos visto, por ejemplo, ataques con drones programados para disparar armas. Claro. Sin necesidad de que alguien vaya ahí, etcétera, ¿no? Sí. Ese también ya lo estamos viendo en México. Sí, y se va a ver más, y las guerras, pero también hay muchos, esa misma tecnología, por ejemplo, tú acabas de decir un caso, digamos, bélico del uso de la inteligencia artificial, pero también se usa para regar plantíos, para observar si no hay un desarrollo incluso ver si no hay desarrollos de sembradíos de marihuana, etcétera, con los drones. O sea, como decía la doctora Rosa, se puede utilizar la misma tecnología para beneficio de la sociedad, para el desarrollo, o también si está en las manos equivocadas con fines
no muy éticos, criminales. Sí, como fraudes, por ejemplo, bancarios, etcétera. Claro, el tema del SAT ya está utilizando algoritmos para tratar de vigilar más los movimientos bancarios, para detectar datos atípicos, en eso, porque también hay mucho crimen en ese sentido. Y la formación, por eso digo, la formación va a ser básica para avanzar en esto. O sea, es inevitable, irrenunciable que vamos a avanzar hacia el uso de estas tecnologías y tenemos que estar preparados profesionalmente. No es casualidad que incluso la Universidad de Guadalajara cada vez impulse más proyectos con formación en inteligencia artificial, ciberseguridad, como el CUB Guadalajara, etcétera, que ya están aportando por una nueva visión. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Después de la misma les voy a preguntar, si ya nos dijeron aquí en la mesa que la inteligencia artificial no sabemos hasta dónde va a llegar, podemos decir que hasta el infinito y más allá. La pregunta es, ¿hay que regularla? Esta es la pregunta. Regresamos con este tema. Entre los avances que propicia la inteligencia artificial, destacan el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Algoritmos de aprendizaje profundo pueden analizar imágenes médicas, identificar patrones en datos genéticos y predecir brotes de enfermedades. Otros adelantos son los vehículos autónomos cada vez más seguros, plataformas educativas, herramientas diseñadas para detectar fraudes financieros, asistentes virtuales en la comunicación y hasta en el mundo de la música. Oportunidades y retos de la inteligencia artificial, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Les decía que si no sabemos hasta dónde va a llegar o qué tanto evoluciona constantemente, ¿toca el turno de regularla, María Elena? Bueno, voy a hablarlo en el ámbito de lo escolar, que sería como una de las de los espacios, ¿no?, donde es preocupante y donde se ha visto que de pronto hay toda una tendencia. Y lo que más se decía tal vez a principios de este año y como en los distintos foros era cómo nos damos cuenta, cómo lo controlamos, cómo lo prohibimos, ¿no? Y entonces, si hablamos de regulaciones en el ámbito escolar para decir aquí no se use o controlemos el uso, está prohibido, o cómo hacemos para detectarla, estamos dentro de esta mentalidad que tiene más que ver con el control y el castigo, ¿no? Y no tal vez como una regulación a favor de un uso inteligente, ¿no?, de la inteligencia, un uso crítico. Claro. Pero eso implica cambiar un montón de cosas de la forma como damos clase, incluso, ¿no?, las tareas que dejamos. O sea, la regulación tendría que ver, más que desde la perspectiva que yo manejo, al menos para el ámbito escolar, que es mucho peor prohibirla que usarla bien, ¿no? Entonces la regulación tendría que ver desde cómo la vamos a empezar a impulsar o a dominar, en términos más de evitar estas malas prácticas, en todo caso del copiar, pegar, o sea, de las búsquedas, justo del plagio y de la sustitución, porque incluso ni siquiera es un plagio autoral, porque ahí no hay manera de ver los autores, ¿no? Claro. Pero sí una cuestión de no querer eliminar o prohibir, ¿no? Porque eso no sería el punto, al menos en lo que tiene que ver con los usos escolares de la inteligencia artificial, si lo vemos dentro del ámbito educativo, ¿no? Si de por sí ya estaba, digamos, afectado, déjame esta expresión, claro, por el tema del Internet, donde de repente irrumpe ahora la inteligencia artificial, ¿no? Claro, siempre y cuando, o sea, yo un poco lo diría, y a lo mejor lo estoy simplificando demasiado, pero si tu tarea es posible que sea resuelta con copiar, pegar, y lo era con Google, lo va a hacer con inteligencia artificial, va a ser la misma. Claro. O sea, el problema es que la tarea tiene que cambiar. O sea, tú tienes que dejar otro tipo o sea, es otro el reto, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos, tal vez las regulaciones tienen que venir más hacia el tema pedagógico. Muy bien, muy bien. Tocayo, a ver, la regulación, marco legal, etcétera, ¿ese es un antídoto o no? Totalmente, como en cualquier otra tecnología. Yo francamente no he escuchado ningún argumento de los especialistas en distintos países que estén en contra de la regulación.
Pareciera por un lado que es como políticamente correcto decir que hay que regular. ¿Sí? El problema es que no hay una idea clara del cómo, quiénes, hasta dónde. ¿Sí? Dicen que Estados Unidos innova, China copia y la Unión Europea regula. ¿Sí? Cada quien hace lo mejor en sus propias características. La Unión Europea es la que más se ha adelantado en esto. El 1 de agosto se firmó esta nueva ley para regular la inteligencia artificial. Es un enfoque duro, es un enfoque centralizado. Por otro lado está Estados Unidos, que ha renunciado a una regulación nacional. Ahí más bien las cortes distritales, las cortes locales están llevando sus propios juicios. El New York Times tiene demandado a OpenAI, por cierto, por el uso de sus artículos sin derechos de autor. En fin, esto está evolucionando muy rápido. Hasta el momento el modelo, digamos que a evaluar sus resultados es de la Unión Europea en temas de privacidad, en temas de uso de imágenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? El problema que yo percibo en el tema de la regulación es que pretendemos regular esta tecnología como si estuviéramos regulando las armas nucleares o las armas convencionales, es decir, con una tecnología tradicional. Eso es imposible. Esta tecnología es muy barata, es ubicua, es descentralizada. ¿Sí? Leí un artículo hace 2 o 3 semanas de RAND Corporation, esta agencia de investigación en Estados Unidos, que mostró que con $100,000 una persona con conocimientos medios de biología y echando mano de inteligencia artificial puede crear un virus letal. ¿Sí? Cuando una vacuna, ¿sí?, te cuesta $1 billón, a 1,000 millones el desarrollarla, producirla. Entonces hay una asimetría en cómo regulas eso. ¿Sí? Yanis Varoufakis le llama a esto el tecnofeudalismo, porque también, hablando de regulaciones, ¿quiénes controlan la inteligencia artificial? Son 8 empresas. Que tienen más inversiones, 8 empresas, que todo lo que invierte la Unión Europea en investigación y desarrollo para eso. Entonces, ¿cómo se regula cuando esto trasciende Estado-nación? ¿Sí? El caso de Elon Musk y con su plataforma X en Brasil, pues se muestra, no hay manera de tener enfoques tradicionales para regular una tecnología como la inteligencia artificial, cada vez más ubicua y cada vez más barata. ¿Sí? A ver, déjame ponerle el cascabel al gato con esta pregunta, tocayo. Se regula lo que se conoce. ¿Cómo regulas una inteligencia que es tan cambiante? ¿Qué vas a regular? Exacto. ¿Y cómo? ¿Hasta dónde? Claro. Por un lado, los grandes desarrolladores dicen, no, pues es que tenemos que autorregularla. Eso realmente genera suspicacias, ¿no? Claro. Y hay una simetría tremenda, con eso termino, entre el sector público y estas grandes empresas. De acuerdo. A ver, Rosy, en ese mismo tenor, ¿tú qué opinas de regular la inteligencia artificial, su uso, etcétera? Sí, curiosamente he hecho mi carrera académica desarrollando algoritmos de inteligencia artificial y creo que soy aquí en la mesa de las más renuentes, ¿no? A la menos indicada para opinar sobre el tema. Yo particularmente creo que sí causa un impacto negativo en el desarrollo cognitivo de las personas, entonces utilizarla así libremente en los procesos académicos sí trae más perjuicios que beneficios. Sí necesita haber una estrategia pedagógica detrás para el uso, no dejarlo libre, pues, por un lado. Y en el aspecto pues ya global y de regulación, yo creo que hay principios fundamentales que rigen el derecho internacional e inclusive local, ¿no? Y esos principios se tienen que hacer valer con y sin tecnologías. Entonces, no es como tanto quebrarse la cabeza de qué regular, sino lo que ya se tiene que cuidar del individuo, sus derechos individuales, su derecho al trabajo, su derecho a un sueldo. Todo esto se tiene definitivamente que regular. Las inteligencias artificiales, por ejemplo, fueron construidas justo como cuando la época de los piratas, ¿no? O sea, los programadores no había ley, no había norma que respetaran y fueron entrenados los algoritmos con datos, con y sin permiso, con y sin sesgos, y los resultados los vemos, pues. O sea, antes de esto tuvimos otro granito, ¿no? Que fue lo de las redes sociales. Y las redes sociales trajeron impactos buenos y también trajeron impactos muy malos. Lo que podemos ver ahorita son sociedades polarizadas, ¿no? Fomentados los fundamentalismos que ahora queremos que desaparezcan, inclusive el término suena como chocante, pero así están. O sea, los grupos son fundamentalistas, ¿no? O sea, las posturas políticas, las posturas religiosas, las posturas tecnológicas, etcétera.
Y estas inteligencias no apuntan para algo diferente, ¿no? No apuntan a una democracia, no apuntan a una pluralidad, no es que apunten a la personalización de las experiencias o a mejores experiencias, porque justo lo que hacen es automatizar y estandarizar la experiencia, ¿no? Claro. Con muchísimos datos, pero finalmente, como diría Cerati, nada personal, ¿no? Muy bien. Edgar, a ver, como bien dice Rosy, si ya existe un marco jurídico a nivel internacional, ¿podríamos pensar que un elemento podría ser el respeto a los derechos humanos? Claro. Respecto a las inteligencias artificiales. El respeto al derecho humano tiene que ser un elemento. La inteligencia artificial no puede ser una zona sin ley. Tiene que haber y tiene que abordarse desde un aspecto normativo y de regulación en ese sentido. O sea, tenemos que saber quién es responsable de lo que hacen las máquinas, ¿sí? La empresa, el programador, quién lo ejecuta, quién compra. Todo eso es un tema muy complejo que ya se ha abordado alguna de esta complejidad. No es fácil, se tiene que avanzar a regular desde la explicabilidad de estos algoritmos. Sí, es algo, sobre todo en el sector público, que es en donde yo más tengo experiencia e investigación, el que un gobierno no puede utilizar un algoritmo para tomar una decisión si no sabe por qué la hizo. Y como decían, una de las características de los algoritmos es que son inescrutables, que son muy difíciles de saber qué consideraron y qué tomaron en cuenta para tomar una decisión. Y eso se tiene que regular. No podemos tener máquinas que nos estén diciendo qué hacer y no saber ni cómo tomaron las decisiones. Sin duda, la privacidad de la información, los datos personales son una de las cosas que se tiene que regular. El sesgo, la discriminación que se han encontrado en estos algoritmos, la vulneración a derechos humanos en que tocan todos estos aspectos, la imparcialidad, etcétera, son aspectos que tienen que regular que estos algoritmos pues no afecten al ser humano, no manipulen nocivamente su quehacer, ¿no? Ese tiene que ser el límite, digamos, cuando ya una máquina está tomando una decisión para dañar, para afectar a un ser humano, ese debe ser sin duda un límite, y a partir de ahí los marcos de los que han hecho referencia de la Unión Europea, lo que ponen son directrices muy generales sobre cuáles son los límites, hasta dónde no se permite, qué tiene que ser transparente, qué tiene que ser explicable, qué información se tiene que resguardar. Entonces, esos son los marcos que tenemos, ¿no? En la educación, sin duda, tenemos que tener herramientas para detectar las prácticas deshonestas, y eso está siendo un desafío en la actualidad. Entonces, todo eso, claro que se tiene que regular y que enfrenta muchos retos. A ver, en países como México, que está en pañales en el tema de regulación del Internet y otras cosas, pudiéramos empezar por regular el tema de la inteligencia artificial, quiero suponer, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Y como México está suscrito a la Corte, tiene por analogía que cumplir lo que se dice. ¿Y puede ser una fórmula? Sí, puede ser una fórmula esa. Incluso muchos países ya, México no, es de los países que va atrasado en los últimos 6 años no ha sido un gobierno que haya puesto en su agenda pública el tema de la regularización de la inteligencia artificial, pero muchos países sí tienen sus estrategias, sus ordenanzas, guías nacionales de estrategias de inteligencia artificial, de cuáles son los límites, dónde se debe de aplicar. Lo que tú pones de ejemplo es parecido como lo que pasa en la Unión Europea. La Unión Europea hace una ley, un decreto, y los países de la Unión Europea se apegan a ellos. Claro. Entonces México también. Ha habido iniciativas, la senadora Alejandra Lagunes ha sido muy proactiva en ese tema. Monreal hace un par de años propuso una ley para regular las redes sociales y no pasó por toda una demanda de la sociedad civil que se oponía, pero hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que sí se tiene que regular la inteligencia artificial, pero con mucha pericia y desde muchos enfoques, multidisciplinar. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
El Fondo Monetario Internacional advierte que el 40% de los empleos en el mundo están expuestos al impacto de la inteligencia artificial, aunque en las economías más avanzadas se estima que los trabajos afectados alcanzarían el 60%. Los especialistas señalan que la rápida evolución de la inteligencia artificial requiere regulaciones claras que equilibren la innovación con la protección de los derechos de las personas. Un campo que en México se ve sumamente lejano en el ámbito de su marco legal. Oportunidades y retos de la inteligencia artificial, el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones como siempre. Comienzo contigo, María Elena. Y bueno, yo creo que visto desde la dimensión pedagógica y educativa, yo creo que se decía hace rato esta cuestión como del reemplazo del docente y este temor que se puede dar y que es ciertamente algo lógico, ¿no? Que ante esta incertidumbre de lo que se puede reemplazar, estemos ya pensando en eso. Se decía también desde que empezó Internet y la tecnología educativa en general, siempre se ha dicho, o sea, siempre se ha tenido el temor de ser sustituido. Yo recordaba, o sea, si uno empieza a explorar cómo lo están usando la inteligencia artificial nuestros estudiantes, ahorita me acordé cuando se estaba hablando del reemplazo de un estudiante que justo decía, lo que él hace ahora es, por ejemplo, él tiene muchos problemas para hablar en público. Y entonces utiliza una inteligencia artificial para que lo corrija y lo corrija y lo corrija cuando él habla. Y me decía, bueno, es que lo que él tiene es paciencia infinita, o sea, esta inteligencia artificial. Entonces, es un poco esto que me pregunto, ¿no? Si uno empieza a explorar para qué lo usan y nos damos cuenta, yo estoy ahorita realmente encantada de los usos que muchos estudiantes le dan, porque a veces creeríamos que es justo para copiar y pegar las tareas, y no. Lo están usando para una gran cantidad de cosas y es importante saberlo, ¿no? Por dónde va. Y va por estas correcciones. Saben, escribo muy mal, me está corrigiendo, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que acercar y saber los usos. Justamente yo creo que la palabra clave es el uso, porque la herramienta va a estar ahí, pero nosotros la vamos a ir modelando, ¿no? Claro, muy bien. Por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un momento, de que el conocimiento ahí está. De hecho, está en Internet, está al alcance de Google. Entonces, no es eso lo que hay que usar para formar a los alumnos, hay otra cosa, ¿no? Es otra cosa, porque tiene que ver con para qué usar el conocimiento, para qué usar la información. El problema de las tareas, que decía yo hace rato, es que las tareas donde yo te digo, averigua el concepto de tal, o investiga el tema tal, ¿no? O lee tal, claro que si yo le pido a la inteligencia artificial el resumen de tal libro, me lo va a dar. Mientras yo pida síntesis de libros, reseñas, temas, claro que lo van a alcanzar fácilmente. Perdón, te iba a hacer una broma. ¿Qué tal si le dices, investígame el mercado Corona, o investígame problemas de los mercados y después dime una aplicación práctica de cómo mejorar el mercado Corona? Ni la inteligencia artificial iba a saber. Muy bien. Carlos, tocayo, tus conclusiones. Bueno, hay algunos investigadores de MIT en particular que le llaman, que no les gusta el concepto de inteligencia artificial, le llaman inteligencia aumentada. Sí, y bueno, tomando esa redefinición, creo que es un poco más preocupante porque a mí lo que me inquieta más es el tema del incremento, de la ampliación de las brechas. Porque hablar de inteligencia aumentada, ¿aumentada para quién? Para quienes tienen acceso, para quienes tienen esas condiciones, para las brechas sur-norte, público-privado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estando de acuerdo con lo que se ha planteado de impulsar la regulación, a nivel nacional, estatal, global, que no podemos darnos el lujo en el ámbito universitario de esperar a que se resuelva todo a nivel de la gran regulación, ¿sí? A nivel macro. ¿sí? Yo creo que como universidades sí tenemos que contribuir a esa literacidad digital, en lo que se regula o no se regula, y minimizar esa ampliación de brechas en materia de aprendizaje, en materia de capacidades, para no tener inteligencias aumentadas e inteligencias disminuidas por el tipo de recursos que se tengan, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una visión crítica, ¿sí? Pero también de sí adoptar, adaptar y promover el que nuestros estudiantes, en particular en las universidades, tengan acceso a un uso ético, profesional, serio, pero de ninguna manera excluirlos de
de esta nueva tecnología que, como decíamos hace un rato, va a transformarlo absolutamente todo. Muy bien. Rosy, por favor, tus conclusiones. Gracias, sí. Bueno, yo retomaría nuevamente esto, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo, creo que se tienen como retos, al menos dos, veo yo como tres, ¿no? Como muy grandes. Uno es la cuestión de la energía. Actualmente las inteligencias artificiales son voraces en cuanto al uso energético, y ese es uno de los grandes problemas que vivimos como humanidad, ¿no? La falta de generación de energía, porque nos estamos agotando el planeta, porque la mayor fuente de energía viene de fuentes fósiles. Y bueno, donde está OpenAI, simplemente esa población incrementó en un 66% el consumo energético desde que empezó OpenAI a entrenar su modelo, ¿no? Entonces ese es uno de los retos que tenemos. El segundo sería pues las bases de datos. Actualmente las inteligencias artificiales se alimentaron con toda la información disponible en la Internet, ¿no? Sin límites, porque aunque les dijeron que no, la usaron de una u otra manera. No hay más información para entrenarla, entonces corresponde ahora sí ponerse en una postura muy crítica sobre qué tipo de bases de datos estamos creando, qué tipo de información le damos al algoritmo para crear el futuro que queremos, ¿no? O las inteligencias artificiales o aumentadas que queremos. Y el tercer reto del desarrollo, creo yo, es la robótica, que todavía por ahí tenemos pues retos muy interesantes por vencer, ¿no? de la inteligencia artificial. Los humanoides pues no son tan humanoides, ¿no? Todavía no tenemos robotinas en la casa, y por ahí va, ¿no? Y bueno, en el caso del uso de la inteligencia artificial, lo que yo vería como gran reto pues es justo esta parte de más allá de lo que podemos aprender de ella, es cómo no perdemos la socialización y la interacción entre nosotros utilizando estas inteligencias, ¿no? Cómo no perdemos la humanidad de preguntarle al profesor en lugar de preguntarle al chat, o en lugar de preguntarle a Google o a Gemini o a la inteligencia que sea, ¿no? Porque bueno, lo que se viene como oportunidades en el desarrollo, pues es justo, ya está de hecho un algoritmo de OpenAI, se llama Strawberry, búsquenlo por ahí, que ya resuelve con problemas, ¿no? O sea, ya no es el prompt, ya no es esto, y bueno, está limitada solo a texto, pero ya le puedes dar un problema y te lo resuelve, ¿no? Te lo resuelve de la manera que, aplicando pensamiento analítico, crítico, y aquí pues el problema es cómo nosotros definimos esto, ¿no? Cómo definimos la intuición, cómo definimos la creatividad, que somos capaces de confundirla con algo que hace una máquina. También está la inteligencia artificial espacial o física, que son los grandes desarrollos, es decir, fuera de la computadora, fuera de la internet, ¿no? Claro. La inteligencia artificial áptica, ¿no? Que tiene que ver con lo sensorial, lo que escuchamos, lo que oímos, ahí lo dejaría. Muy bien. Edgar, por favor, tus conclusiones. Bueno, yo creo que estamos ante un cambio imperativo con esta tecnología de la inteligencia artificial. Tenemos que explorarla. Yo creo que esta tecnología está cambiando las reglas del juego, de la sociedad, de la relación gobierno-ciudadano, de la relación docente-estudiante, y que tenemos que abordarla con la mayor conciencia y capacidades posibles. Creo que tenemos que evitar el determinismo tecnológico, que esto significa que tenemos que evitar que solo porque ya tenemos ChatGPT nos hace resúmenes de libros o nos facilita la vida, usémoslo indiscriminadamente, o porque tenemos cámaras de reconocimiento facial, usémosla porque nos reducen el crimen. Tenemos que ir evaluando, monitoreando, reflexionando la capacidad de estas tecnologías para ver si es a donde queremos ir, porque la inteligencia artificial a priori no nos va a llevar a un lugar mejor. Tenemos que monitorear y ser conscientes, tener una responsabilidad desde las más altas instituciones hasta las más pequeñas, de hacer un uso correcto, ético, monitorear y saber hacia dónde estamos avanzando, ¿no? Y también cierro diciendo que no nos preocupemos tanto por el aumento de la inteligencia artificial, sino porque no haya que no disminuya la inteligencia humana en este sentido. Que no disminuya la inteligencia humana. Es buen cierre ese. A ver, les dejo botando esta reflexión de ciencia ficción. Estos robots que aquí hemos estado platicando, que generan riesgos a los seres humanos, ¿no violentan una de las leyes de Isaac Asimov?
que un robot no puede perjudicar a un ser humano. ¿Es correcto? Es ciencia ficción, por eso digo, ¿no? La realidad es más compleja. Y ese es el cierre. Les quería preguntar, ¿estiman ustedes que algún día la inteligencia artificial aprenda a escribir poesía? Porque si se mete a las artes, ahí sí tendríamos un grave problema. Ya lo hace. Ya lo hace. ¿Ya escribe poesía? Es que No, bueno, siempre yo no- estamos en esto y me gustó lo que decías, ¿Es Rosy, bueno o porque malo? lo que planteabas como, ¿a qué le llamamos creatividad? Claro. Va a escribir poesía con los patrones que están ahí de claro. quienes escribimos la poesía. Claro, los que va la a hacer escribieron. rimas, O sea, va a hacer consonantes y va a armar a lo mejor palabras bellas. Pero Amado Nervo, Pero le faltará Amado Nervo, le faltará Benedetti, le faltará Sabines, algo así. Esperemos que por muchos años más. Edgar, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Rosy. a la orden. Gracias, Tocayo. Gracias. Y gracias, Marilena. Muchas gracias. Pero Carlos. sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.